Hola, ¿qué tal amigos? Hoy continuamos con el curso de Bootstrap 4. El día de hoy hablaremos de un componente muy importante que son los formularios. Pues Bootstrap me ofrece una cantidad de clases para poder personalizar estos formularios y a su vez opciones de diseños para poder crear una gran variedad de formularios. Cabe destacar que este tutorial puede ser un poco extenso, agradezco de su colaboración. Bien, entonces para iniciar esto vamos a nuestro editor de texto. Ya se pueden dar cuenta, como es de costumbre, he creado un contenedor y además he agregado un texto para hacer referencia a la clase del día de hoy. Muy bien, entonces vamos a crear nuestro primer formulario de una manera sencilla. Vamos a hacer uso de la grilla inicialmente. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear un div y le agrego la clase row para crear una nueva fila. Dentro de ella voy a agregar dos celdas que van a ocupar 6 columnas cada una. Esto vamos a hacer uso de un div.col-md-6. Este proceso lo vamos a repetir dos veces. Luego de haber ya diseñado el espacio donde vamos a mostrar nuestro formulario, pues debemos crear el formulario. ¿Y cómo hago esto? Hago uso de la etiqueta for. Ya hemos creado nuestro formulario. Luego voy a crear un contenedor haciendo uso de la etiqueta div y le agrego la clase for-group. Dentro de ella vamos a crear una etiqueta label que es para agregarle un título y en este caso le vamos a llamar password. Seguidamente de esto debemos crear el input, que ese es el que va a capturar la información. Muy bien, le vamos a indicar cuál va a ser el tipo de dato que va a recibir. En este caso, entre corchetes le indicamos type, tipo password. Y además le debemos agregar la clase for control. Muy bien, ya acá tenemos nuestro formulario ya creado. Para esto acá debemos agregarle en el for, le vamos a colocar como especie de un nombre, un identificador a este label para poder vincularlo con esta caja de texto. En este caso le vamos a colocar fm1 y al input debemos agregarle un id. Muy bien, este id lo vamos a llamar fm1. Proceso similar con el segundo formulario, en este caso sería fm2 y le agregamos un id llamado fm2. Muy bien, vamos a guardar los cambios y vamos a nuestro navegador a ver lo que hemos realizado. Actualizamos y pueden notar que hemos ya creado nuestro formulario, ¿ok? Pero para crear una diferencia, porque Bootstrap me ofrece la visualización de mi formulario de una manera en bloque y una manera en línea, pues solo debo hacer lo siguiente. Volvemos a nuestro editor y le debo agregar una simple clase a nuestro formulario llamada for inline. Guardamos los cambios y veamos lo que sucede. Acá pueden notar pues que ya esta es la visualización tipo bloque y esta es la visualización en línea. Ok, continuamos con nuestro ejemplo. Ahora vamos a ver el tamaño que le podemos aplicar a las cajas de texto. Muy bien. Realizaré lo siguiente. Vamos a crear nuevamente acá un H3. Y le vamos a colocar el texto for size. Vamos a ver el tamaño de estos formularios que le podemos aplicar. Y como siempre les he dicho, lo que debemos aplicar son simples clases que me ofrece este framework para poder llevar a cabo dichos cambios. Entonces esto vamos a hacerlo de la siguiente manera. Luego de haber agregado ya nuestro texto, voy a crear una nueva fila, div.row. Dentro de ella vamos a crear
nuestras cajas de texto. En este caso voy a hacer uso de un input. Y le voy a agregar la siguiente clase. For-control. Este proceso lo vamos a repetir 3 veces. Muy bien, allí tenemos ya nuestros formularios. Entonces, para poder notar la diferencia, podemos hacer lo siguiente. A este formulario le voy a aplicar la clase for-control-lg. Ya esta clase la hemos visto. Y al último formulario o caja de texto le voy a agregar la clase for-control-sm. Para lograr ver o tener una diferencia según la caja de texto, vamos a agregarle un placeholder. Texto. Ahora vamos a colocar LG y este va a ser SM. Guardamos. Vamos a nuestro navegador y actualizamos, y acá puedes notar el tamaño que le hemos aplicado a dichas cajas de texto. Vamos a colocarle acá que este texto default. Este es el tamaño que viene por default en nuestras cajas de texto, ¿ok? Pues aquí tiene cuando le aplicamos la clase LG, este es el que viene por defecto y esta es la clase SM. Muy bien, y si lo que desea es deshabilitar un campo de texto, pues lo único que debes hacer es agregarle a dicho campo el atributo disable. Guardamos. Y podemos actualizar acá para que veas los cambios realizados. Ok, ya no podemos ingresar ningún tipo de texto o dato que desees. Muy bien, ya luego de haber hablado de este control de texto, pues podemos hablar, o existen otros que son el checkbox y los radios button. Ok, entonces pues vamos a ello. Luego que ya hemos aprendido un poco sobre esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un H3 checkbox y radios. Muy bien, entonces esto ejemplo es algo sencillo. Lo que debemos hacer es lo siguiente. Voy a crear un contenedor y le voy a agregar la clase for-checked. Muy bien. Dentro de ello le voy a agregar un label para agregarle el texto. Y le agregaré la siguiente clase. For-check-label. En este caso no es necesario el for. Luego vamos a agregar el input. Y le agregaré la clase for-check-input. Además de ello debo indicarle el tipo. En este caso sería type es igual a checkbox. Muy bien, y luego el texto. Checkbox. Acá nos faltó esto por acá. Guardamos los cambios y veamos. Acá tenemos ya nuestro respectivo checkbox. Muy bien, ahora vamos a crear un checkbox que se encuentra deshabilitado y lo vamos a hacer de la siguiente manera. En este caso yo voy a duplicar este checkbox. Y lo vamos a colocar aquí. Desactivado. Muy bien, entonces lo que debo hacer es lo siguiente. Debo agregarle la clase disable
Además de que debo agregarle al input el atributo disable. Guardamos los cambios y veamos. Ok, acá tenemos ya nuestro checkbox habilitado y este pues lo tenemos deshabilitado. Muy bien, lo mismo pasa con el radio button. Volvemos a nuestro editor y vamos a hacer lo siguiente. Luego que ya hemos aprendido el proceso, vamos a crear un div y le agrego la clase for-check. Este proceso lo voy a repetir en este caso 3 veces. Muy bien, luego que ya hemos hecho esto, vamos a continuar con el ejercicio y pues debes crear una etiqueta label para agregar el correspondiente texto y le agregamos las clases for-check-label. Luego de haber creado ya nuestro label, debemos crear el input. Y al input le vas a agregar la siguiente clase. For-check-input. Debes indicarle el tipo. En este caso será type es igual a radio. Muy bien, debemos agregarle el texto. Texto radio. Muy bien, este va a ser el radio 1, radio 2 y este va a ser el deshabilitado. Muy bien, luego vamos a hacer lo siguiente. Para efectos del ejemplo, a nuestro input vamos a hacer esto. Le vamos a agregar un nombre. En este caso se va a llamar radio. Además debemos agregarle un ID. Radio 1. No deben ser iguales, dentro de un momento le cambiaré esto. Y además debemos agregarle el valor. Value es igual a opción. Ok, entonces este va a ser opción 1, opción 2 y este lo vamos a hacer el ID, este va a ser radio 2. Por último, para saber cuál es el que se encuentra habilitado inicialmente, pues debemos agregarle el atributo checkIt. Ok, guardamos los cambios y vamos a nuestro navegador. Acá tenemos ya nuestro radio button. Y si pueden ver, pues acá este está funcionando de otra manera debido a que no le hemos aplicado la clase. En este caso vamos a aplicarle el atributo disable y no olvidemos aplicarle también esta clase. Muy bien. Acá ya tenemos la opción 1, la opción 2 y el checkbox deshabilitado. Muy bien amigos, hemos llegado al final del capítulo de hoy donde hemos aprendido una gran cantidad de componentes que me ofrece Bootstrap, en este caso que es el formulario y sus distintos campos de texto. Los invito a que vayan a la documentación oficial debido a que hay una gran cantidad de información sobre este componente. No se desesperen que en transcurso que estemos desarrollando nuestro proyecto vamos estudiando más a fondo esto sobre los formularios. Bien, se despide su amigo José Cedeño. Los espero hasta la próxima. Bye.